La inclusión de la pensión universal y el seguro del desempleo en este paquete. Nosotros estamos ubicando que esta propuesta de pensión universal bajo mandato constitucional y las leyes consecuentes tienen todo menos ser de carácter universal. En la medida que es selectiva, sujeta a requisitos y solo a personas que cumplan los 65 años a partir del 2014. Esta propuesta de pensión universal lamentablemente carece de esa parte sustancial que es que todos y todas los mexicanos mayores a esta edad accedan a esta pensión y bueno, para colmo tampoco se dice exactamente de dónde se van a obtener estos recursos. En materia del seguro del desempleo, la propuesta del Ejecutivo solo se refiere a las trabajadores y trabajadoras formales en el momento del desempleo estén afiliados al IMSS o al ISSSTE. Además, la carga financiera provendría de los trabajadores y no de los patrones, toda vez que se compensaría con una disminución del 5 al 2% de las aportaciones del Fondo Nacional para la Vivienda. Esto es algo grave que queremos corregir. Estamos obviamente de acuerdo con que se incluya este seguro del desempleo y la pensión universal. Un rubro de la mayor importancia es lo que llaman la ocupación temporal, que no es otra cosa que una descarada expropiación de tierras. Una vez más, se ataca y se deja en la indefensión al campo mexicano, el sector más desprotegido en las últimas 5 décadas. Aquí todo lo disfrazan, las concesiones de contratos y las expropiaciones de ocupaciones temporales. Si no es así, debátanlo. Aquí suban a defender que no le están quitando al campo sus principales derechos. Abran la discusión nuevamente en las comisiones y convénzanos de que no están manipulando figuras jurídicas en los contratos y en las ocupaciones temporales. Esta es una amenaza a los campesinos, despojarlos de sus tierras por causa de utilidad pública si se niegan a colaborar. Los obliga a entregar su único patrimonio y el de sus hijos por tiempo indefinido a intereses privados. Hay que tener presente, muy presente, que la última vez que se atentó contra la propiedad en la tierra, hubo revolución. Ahora hagamos valer eso y le quitemos esa deuda pública al país como lo hicieron con el Fobaproa. Porque todos sabemos que aquí no se han querido deslindar responsabilidades de lo que hicieron los dirigentes sindicales en el Pemex Gate. Y eso es lo que también tiene que ver con este pasivo laboral. Entonces, ahora no digamos que solamente es el pago de pensiones, cuando también tiene que ver con todos esos fraudes que le han hecho a una empresa que nos da a todos los mexicanos de comer cada año. Dependemos de los ingresos de Pemex por un 40% de los ingresos al año, y ahora no solamente eso, hablar de derechos laborales tiene que ver con que se hagan cargo aquí de que hay una normativa especial que están creando en esta ley para petróleos y electricistas. Un nuevo régimen que lo esconden y que además le dan la graciosa concesión a quienes sean funcionarios de esta empresa a que no tengan responsabilidades públicas, a que se rijan por una excepción de la ley de responsabilidades de servidores públicos. Más opacidad, más corrupción, más impunidad y menos cuentas a la nación de por qué están creando estos boquetes a las finanzas públicas del país. Nosotros no sostenemos eso, sostenemos que el pasivo laboral se generó gracias a la corrupción de la que es. Claro que sí. Y miren, lean bien, porque nosotros proponemos un régimen fiscal distinto a Pemex que no haga que se ahogue
en que todas las finanzas de este país tengan que ver solamente con los ingresos de la renta petrolera. Ustedes mantienen el mismo régimen fiscal para Pemex para seguir ahogando este pasivo en las finanzas de esta empresa que ahora supuestamente será productiva del Estado. Diputado, ¿me no permite es así. un segundo? ¿Perdón? A ver, diputado, están dando No, a ver, respuesta. permítanme. Yo agradezco mucho que el Verde, desde comisiones, ha tenido disposición al debate. Eso es muy loable y se los saludo y se los agradezco. Pero también tenemos que asumir que cuando ustedes están leyendo chueco las iniciativas que nosotros hemos signado como grupo parlamentario, tengamos que venir a corregirlo. Nosotros proponemos un nuevo régimen fiscal para Pemex que no ahogue sus finanzas como ustedes lo están haciendo con esta modalidad de empresa productiva del Estado, y que se haga un estudio del por qué y cómo se dieron estos pasivos y un plazo para que se dé una alternativa de cómo asumir este pasivo laboral. Así se leyó, lo regreso además a la Secretaría que amablemente me lo prestó, pero que no es lo que tiene que ver con lo que ustedes quieren hacer ahora de un pasivo para la deuda pública de este país. O sea, insisto, venden a Pemex y ahora nos cargan la deuda. Eso es lo que no vamos a permitir, y tampoco que vengan aquí a leer mal y chueco las iniciativas que nosotros presentamos en esta legislatura. Pero además también, y esto ya tiene que ver con mi reserva, diputado presidente, permítame un porque segundo, aquí se nada habla más de todo menos de lo que uno está diciendo, artículo por artículo de la ley de Pemex. El pasivo laboral primero tiene que atenderse en una investigación precisa de cómo lo crearon, cómo fue que el pasivo laboral existe, cómo no quieren hablar aquí del Pemex Gate, cómo quieren encubrir a todos estos dirigentes sindicales que vienen con todo cinismo a votar las leyes para que ahora las deudas que ellos provocaron en Pemex nosotros las asumamos como deuda pública. Eso no lo vamos a permitir. Lo que estamos presenciando es precisamente los funerales de estas dos empresas paraestatales, Pemex y CFE, cuando Pemex es la que nos da los ingresos a los mexicanos en más de un 40% de los ingresos totales de este país anualmente. Eso es lo que estamos presenciando el día de hoy. Pero nos preocupa nuestro país y por eso hemos hecho propuestas como la siguiente. A pesar de que se establece como obligación la transparencia y rendición de cuentas para el sector público en materia de recursos, sería conveniente solicitar, lo hemos dicho, lo repetimos, al sector público en materia de recursos que participen los contratos o a los que subcontraten con empresas públicas la obligación de cotizar en la Bolsa de Valores, para lo cual deberán ser sociedades anónimas bursátiles de capital variable e informar a sus accionistas de manera pública a través de los reportes y regulación de dicha bolsa. Ello para contar con una forma de corroborar la información que publique la Secretaría de Hacienda sobre los ingresos derivados de la renta petrolera y el Fondo Mexicano del Petróleo. Además de que en caso de ser extranjeras, se comprometieran a transferir la tecnología y desarrollar polos de ciencia y tecnología en el país. Es importante resaltar que la cotización en la bolsa los obligará a ser evaluados. Aquí están las propuestas, escúchenlas. Traen consigna de no atender ni una sola coma. No nos vengan a decir que tenemos pobreza en los argumentos cuando no son capaces de incluir una sola corrección en estas leyes que laceran al país. Escuchen lo que estamos diciendo y no pretendan poner en riesgo la renta petrolera. Déjenme terminar. Dejemos que la diputada Esta es una termine propuesta. y a la diputada a la vez le pido que pueda concluir con su intervención. Concluyo, diputado presidente, pero lamento esta cerración. Lamento que a pesar de ser su reforma, su
un proyecto privatizador, quieran que uno tenga todavía que aguantarles insultos y vejaciones a estas propuestas que estamos viniendo a hacer y que no son capaces de atender en comisiones. Es mentira lo que ha dicho el diputado Buenotorio y el diputado Carrillo, que aquí venimos a decir cosas que no son. Se los estamos documentando y esto es la testificación de la muerte de 2 empresas que hasta la fecha han sido redituables para el país y que ahora se lo quieren llevar para negocio de unos cuantos. No nos mientan cuando digan que el Fondo Mexicano del Petróleo es para la estabilización y desarrollo. Este fondo tiene como prioridad el ahorro a largo plazo, como ojalá tuvieran el mínimo interés de no querernos vender, que quieren copiar modelos internacionales, cuando este fondo está hecho para pagarles sus regalías a las empresas que van a venir a invertir. Eso es lo que pusieron para el Fondo Mexicano del Petróleo. De acuerdo con el artículo 7, fracción segunda, es obtener recursos que garanticen el pago de contratos, lo que lo convierte en una simple pagaduría. Eso es el Fondo Mexicano del Petróleo. Por eso nosotros insistimos en que este modelo que ustedes le quieren imponer a Pemex y a CFE es un modelo que va a entregar lo último que nos queda como patrimonio nacional, que es la renta petrolera. Háganse cargo de eso ante la población y el pueblo de México. Por eso la protesta del día de hoy y de lo que nos sentimos, porque sí nos sentimos muy tristes a ver su soberbia, al ver cómo quieren que uno venga aquí a hacerles la chamba, a hacerles quórum y después imponernos un modelo depredador para el país. Quédense con eso, que nosotros lo vamos a denunciar en la consulta pública.